Y por esta partecita de acá. ¿Ya? Lo tengo un poco olvidado. Les recuerdo a los que no han hecho el resumen, ahí están todas las instrucciones del resumen. Y más que leer las instrucciones, es agarrar cualquier tema que a ustedes les haya interesado del contenido que dimos, resumirlo en 2 planas y me lo mandan al correo, porque ya, ¿para qué lo van a subir ahí? Profesor, vaya a buscarlo a Moodle, lo saco, me lo llevo, me lo traigo, ya. Me lo mandan al correo y ya está. ¿Listo? También les recuerdo que aquí ahora ya tenemos la tarea 1 y la tarea 2 disponibles, ¿ya? Ahí está, y que también tenemos las instrucciones del mapa conceptual. Ahora el mapa conceptual, están las instrucciones, pero es un mapa conceptual de entre 25 y 30 conceptos, algo muy típico como lo que hace el profesor. Pero no se compliquen con eligiendo una página de internet, una aplicación, no, una hoja de cuaderno, lápiz, goma de borrar, conceptos, flechas, vamos tirando para todos lados y con lo que yo digo, más una diapositiva, ya tienen un tema y está hecho. Lo pueden subir a la plataforma o me lo mandan al correo y inmediatamente va a ser evaluado y ese compañero. Hola Verónica, no se preocupe, estamos dando indicaciones de los que tienen atrasado el resumen y el mapa conceptual, que es lo que viene. Ahí está en pantalla si usted lo ve, ¿ya? ¿La Paola, buen día? Bien, retomo lo del mapa conceptual. Toman cualquier tema, le sacan flechas, cajones, cuadrados, 25 a 30 conceptos. Si quieren me lo mandan directamente a mi correo, si quieren lo suben ahí a la plataforma, ¿ya? Miren lo que podría pasar. Si un compañero, uno de ustedes, que ya tiene todas las notas de Filopoli, me manda, ya elige un tema de todos los que ya hemos visto, y me manda el mapa conceptual el fin de semana, yo lo califico, le pongo la nota y un ramo menos. Y una asignatura menos. Se olvidó de filosofía política, se olvidó, se acabó. O sea, me lo manda el domingo, yo le pongo la nota el lunes y un ramo menos. ¿Lo habían pensado? Ya. Ahí tienen pendiente entonces el resumen, que voy a insistir hasta el final. Mándenme 2 planas del resumen de un tema que le haya interesado, lo mandan a mi correo. Y luego el mapa conceptual, 25 o 30 conceptos, hoja de cuaderno, lápiz, papel, lo mandan a mi correo o lo suben a la plataforma. Y se acaba filosofía política. Se cierra para ese compañero y solamente les van quedando la otra asignatura. ¿Ya está? Parece que no lo habían pensado. Les veo la cara de sorpresa. ¿Ya? Por supuesto siguen asistiendo a las clases, pero ya cerraron con la nota. ¿Bien? Bien. Vamos a ver qué hay entonces. Estamos aquí, estamos grabando, estamos presentando. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos terminado con balazos, cañonazos y bombardeo. Con eso habíamos terminado, ¿cierto? Habíamos quedado. Ya. Aquí habíamos quedado. ¿Mm? Ya. Aquí está. La varita mágica. Ya. Ya. ¿Cierto? Vimos en esta clase qué había pasado después de que se instalaron los 3 tercios, ¿cierto? Cómo llegó el presidente Allende al poder, de qué forma se instaló, ¿cierto? Ahí está su relación con la democracia cristiana a través de las garantías constitucionales. El peso del programa, ¿cierto? Este gran peso del programa que debió instalar. Vimos acerca de la reforma agraria, la cual profundizó el presidente Allende, pero era un plan que ya se venía llevando a cabo desde mucho antes, ¿cierto? Con Frey, ¿cómo se llamaba con Frey, Paula, la reforma agraria? Ya, la reforma de Macetero, ¿cierto? ¿Ya? La reforma de Macetero. Y luego la profundizó el presidente Allende, pero lamentablemente sin pagar a cambio de los terrenos que fueron expropiados, ¿cierto? Se nacionalizó el cobre y esto lo que provocó fue una gran tensión de las relaciones, sobre todo
económicas y políticas con Estados Unidos, ¿sí? Se establecieron planes para promover la movilización social. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Sobre todo la sindicalización de los trabajadores, por sobre todo en la zona agrícola, en la zona del campo, en la zona rural, y además se crean juntas de vecinos, centros de estudiantes, clubes de ancianos. ¿Ya? Y desde aquí, lo importante, esto sería súper bueno como mapa conceptual, es el decreto 520, ¿cierto? Establecido durante la República Socialista, y que le facilita al gobierno del presidente Salvador Allende una forma para poder nacionalizar la industria. Alguien está vendiendo no al precio controlado, por lo tanto es intervenido con un interventor, ¿ya? Y esa propiedad pasa a manos del Estado, ¿bien? Tenemos el plan Buscovich, que buscó a través del alza de salarios, ¿ya? Mejorar la economía. Se subieron los salarios, se subió el gasto público para seguir manteniendo ese tremendo estado de bienestar, ¿ya? De esa forma se iba a acelerar la producción, pero como había regulación de precios, las personas iban a comprar, el vendedor, ¿cierto? No quería vender al precio controlado, por lo tanto vendía solo en el mercado negro. No se logró dinamizar la economía. No solamente eso, sino que las personas iban a comprar con bastante dinero, pero no encontraban los productos, ¿ya? Desabastecimiento. Vamos cerrando la clase anterior. Hubo una reforma universitaria donde se crearon estas cátedras paralelas. Además, se instaló la libertad de cátedra, la asistencia libre, ¿cierto? Y una universidad mucho menos jerarquizada. Por otro lado, la reforma educacional abarcó todo el proceso de educación a través de la ENU, Escuela Nacional Unificada, ¿ya? Donde a través de ese proyecto, en un mismo colegio, iban a asistir alumnos de diferentes clases sociales. Este proyecto finalmente no se llevó a cabo debido a críticas de la oposición, de sectores conservadores, sobre todo de la Iglesia, acusando el proyecto de adoctrinador, donde se ve reflejado Machuca, la película que les he invitado a ver. ¿Bien? Esa es la síntesis y ahora vamos ya con el desenlace. Y el desenlace del siguiente. El siguiente. Ese es el desenlace. ¿Ya? Ese. El quiebre de la democracia. Ya aquí vamos a ver qué es lo que, cómo esto termina. Ya sabemos que termina bastante mal, ¿cierto? Dejamos ahí el gobierno de la Unidad Popular, dirigido por el presidente Salvador Allende, y una crisis política, social y económica, pero también ideológica, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a explicar cuáles son las causas directas de este quiebre de la democracia y cómo se llevó a cabo el proceso. ¿Bien? Vamos entonces. Ya. Vamos a contextualizar para que no se nos olvide, para que no se nos olvide. ¿Ya? Para que no se nos olvide. Bien, ¿qué está pasando en el mundo? Hay una guerra fría, ¿cierto? Y hay un mundo bipolar. Recordemos, dos potencias se están jugando el control prácticamente del mundo. Por un lado, la Unión Soviética, ¿cierto? Con su órbita socialista, comunista, ¿ya? Y por otro lado, Estados Unidos y su órbita capitalista, ¿ya? Bien, no son complementarios, son completamente excluyentes, el mundo está completamente dividido, ¿bien? ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo llega esto acá? ¿Ven cómo vamos recapitulando? Era inevitable que llegara la Guerra Fría a América Latina. ¿Cómo llegó? A través de la Revolución Cubana, 1959, ¿cierto? Triunfa la Revolución Cubana y de esta forma se comienza a expandir la revolución por toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los sectores de izquierda ven que ahí está la solución. Miren lo que pasó en Cuba. Ellos lo lograron, derrotaron al imperio norteamericano, ¿ya? Y instalaron un proyecto socialista en Cuba. Bien, por lo tanto comienzan a proliferar los grupos guerrilleros que intentan importar, ¿cierto? Importar la revolución cubana a sus respectivos países, intentando conquistar principalmente a los campesinos, ¿cierto? Porque son los sectores más desposeídos. ¿Cómo responde Estados Unidos ante algo que ellos consideran una amenaza? Por supuesto que responden política, económicamente.
política y militarmente a través de la doctrina de seguridad nacional, que considera que hay un enemigo externo del cual se van a hacer cargos ellos como potencia mundial, pero hay un enemigo interno, ¿ya? Que es un enemigo subversivo, un enemigo de izquierda, un enemigo que no usa uniforme, que es el que reparte panfletos, el que intenta colocar una bomba, ese grupo paramilitar de izquierda, ¿cierto? Que busca instalar gobiernos socialistas. Y de ese enemigo tienen que hacerse cargo los respectivos ejércitos de las naciones latinoamericanas, con entrenamiento facilitado por Estados Unidos. Por otro lado, en lo económico van a haber préstamos de dinero por medio de la Alianza para el Progreso. Todo esto para evitar que las naciones latinoamericanas entren en la órbita socialista y caigan en un modelo del tipo cubano. Por supuesto, aparecen nuevos actores sociales, ya lo vimos, ¿cierto? Universitarios, pobladores, trabajadores y otros, ¿ya? Y otros que ante el descontento social, ¿cierto? Generan nuevas demandas. Todo esto, por supuesto, contribuye a la agitación social y política, ¿ya? Ese es el contexto, eso estamos viviendo. ¿Y en qué año estamos acá? 1973, último año del gobierno del presidente Allende. ¿Bien? Vamos. Hay factores económicos que ya hemos explicado, pero que ahora podemos repasar y podemos profundizar, ¿cierto? Oye, ese y ese, Nelson, podrían ser un mapa conceptual. Eso más eso, ¿cierto? Podría ser un mapa conceptual, más lo que digo yo. Yo creo que ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Bien explicado, más lo que digo yo creo que sirve. Miren, yo creo que sirve. Ya. Vamos con la crisis de la unidad popular, entonces, pero con factores económicos. Vamos, ya. Vamos con los mismos ejemplos que he dado en la última clase. Recordemos lo que pasaba con el decreto 520. Vamos a avanzar en esa línea, ¿bien? Con el decreto 520 se buscaba nacionalizar mayor parte de la industria, ¿cierto? Porque era un proyecto socialista, ¿ya? Por lo tanto, sabemos que alguien que vendía entonces la leche en el mercado negro, que no la vendía en el mercado que correspondía y el precio que correspondía, entonces su negocio era cerrado. Como esta persona se le regulaba el precio, en este caso de la leche, voy a seguir con el mismo ejemplo, esta persona ya no produce lo mismo, ya porque hay una señal para la economía de ya no producir la misma cantidad de ese producto. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo la ganancia que queremos. Por lo tanto, disminuyen todas las líneas de producción. ¿Qué es lo peligroso? En todas las áreas claves. ¿Qué es lo que consumimos más? Desde el pan, ¿cierto? Interesante. Es un alimento que comemos todos los días y no nos aburre. Prácticamente comemos todos los días, algunos. ¿Ya? Se comienza a dejar de producir al mismo nivel. ¿Ya? Se produce menos. Por otro lado, les comenté también que como la persona que está vendiendo en el mercado negro, ¿ya? Dice que no hay de ese producto, por lo tanto se genera un desabastecimiento. Pero ojo, ese desabastecimiento es ficticio, porque los productos estaban ahí, estaban detrás de la puerta falsa, estaban en esa bodega escondida, solamente que no se vendían porque el precio estaba regulado. Entonces, ¿por qué voy a vender a ese precio regulado? Yo no quiero vender a ese precio regulado, ¿ya? Como hay un desabastecimiento, el gobierno debe crear algo que se va a llamar JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, que se forma a nivel junta de vecinos y están encargados de fiscalizar. Oye, mira, parece que esa vecina de ahí está vendiendo aceite y lo vende de noche y lo vende a 10.000 pesos el litro, ¿ya? Inaceptable. Esa persona era denunciada, ¿ya? Se le quitaban sus productos, se vendían a la gente, el negocio era cerrado y pasaba a manos del Estado, ¿ya? En cuanto al mercado negro, ¿cierto? Ya hemos hablado bastante y lo dije ahora, cómo se producía la venta, ¿cierto? En ese mercado negro. Esa es la línea por la cual estoy avanzando, es local. Hay una línea también internacional, ¿ya? Ahí dice bloqueo internacional, ¿y a qué hace referencia? Antes de ayer yo les explicaba lo que había pasado con el cobre. Y también, por supuesto, otros productos, en que Estados Unidos interviene, ¿ya? Jurídicamente a nivel internacional, ¿ya? Para que los embarques de cobre sean bloqueados, por ejemplo, y no se pague, porque cuando llegan a destino, los embarques de cobre son embargados, ¿ya?
son embargados y por lo tanto no se paga el dinero que se debe pagar a Chile, que es el país exportador. Esto también pasa con líneas de crédito, ¿cierto? A nivel internacional, ningún país presta dinero a Chile, ni tampoco llegan los repuestos que deberían llegar, ¿ya? Por lo tanto, se produce un bloqueo internacional, ¿ya? Todo esto debido a lo que ya también he mencionado largamente, ¿cierto? Hay un alto gasto público y en salarios, recordemos que continúa el estado de bienestar, debilitado, pero continúa. Por lo tanto, el Estado sigue financiando estas áreas claves que yo siempre he mencionado, ¿ya? Y además debe sostener salarios, porque recordemos que el plan Buscovich, ¿cierto? El plan Buscovich busca, ¿ya?, subir salarios para dinamizar la economía. Por lo tanto, esto produce un déficit fiscal. Si tengo un déficit fiscal, quiere decir que no tengo el dinero suficiente como Estado para financiar todas mis políticas públicas, pero inevitablemente debo seguirla financiando. ¿Cómo la financio? Ya sabemos, ¿cierto? Con la impresora. ¿Y qué comienzo a imprimir? Paula, ¿sabe qué comienzo a imprimir? Dinero, billetes, ¿ya? Billetes. Por lo tanto, ingresa una gran cantidad de masa monetaria dentro de nuestra economía y se produce una hiperinflación, ¿ya? Cada día nos vamos haciendo más pobres, ¿ya? Por supuesto, en todo esto también tiene relación, como ya lo he mencionado largamente, la regulación de precios, ¿ya? La regulación de precios que provoca que las empresas de todos los niveles no tengan grandes utilidades, ¿ya? Y finalmente, ya como les mencioné también, se produce este bloqueo, este boicot económico, ¿ya? Vía Estados Unidos, normalmente financiado vía Estados Unidos, ¿ya? Y que se ve reflejado en 1972 con un gran paro de camiones, ¿ya? Gigante, un paro de camiones gigante en Chile, y eso genera un gravísimo desabastecimiento, ¿ya? Los productos no llegan a destino, ¿bien? Ahí las tenemos. Yo les contaba a ustedes. Una persona se colocaba ahí en la tienda, pero la cortina estaba abajo. Llegaba alguien atrás y decía, compañero, ¿qué iban a vender? Me dijeron que iban a vender aceite. ¿A qué hora? No sabemos. ¿A cuánto? No sabemos. Ya. Cuando la fila iba llegando allá, más o menos a la otra esquina, 100 metros o 200 metros más atrás, el que se iba colocando la fila preguntaba, ¿y qué van a vender aquí? No, no sé. Pero bueno, estoy acá en la fila porque me dijeron que algo iban a vender. ¿Qué van a vender? Lo que sea. Ya, y por supuesto todo era racionado con la tarjeta de la JAP. ¿Ya? Paula tiene un esposo, 3 hijos, se colocaba en la fila y le decían, ya compañero, a usted le toca 2 kilos de harina, un pollo, un perro café, 2 de leche condensada, 2 de esto otro, 3 de esto otro, y ahí se lo iban borrando. Lo que vemos acá abajo dice clausurado por especulador. ¿Quién lo cerró? Ahí está, la JAP. Lo pillaron. Lo pillaron vendiendo a un precio superior al cual está controlado por el Estado. ¿Ya? A esta señora le dijeron que vendiera la leche a 600 pesos y la vendía a 1000, cerrado el negocio. ¿Quién lo denunció? Un vecino. ¿Ya? Ese era el trabajo de la JAP, Junta de Abastecimiento y Precios. ¿Saben lo que significa especulador? ¿No? Que esa persona, ¿ya?, maneja los precios como él quiere. Ya especula con los precios. Yo le voy a colocar este precio porque yo creo que este es el precio. No, pero ¿quién dijo que había? Pero el Estado dijo que a 600 pesos. Sí, pero yo lo vendo al precio que yo quiero. Especula. ¿Ya? Interesante, y los militares, a todos les tocaba el desabastecimiento. Miren, con su uniforme y haciendo la fila, quizás para qué. ¿Ya? Y ahí también la fila interminable. ¿Ya? Algunas fuentes. ¿Ya? Algunas fuentes, esto ya está bastante estudiado, ¿eh? Estas fuentes revelan el intervencionismo norteamericano, ¿ya? Aquí dice, los bancos no deben renovar los créditos, o deben demorarse en hacerlo, o sea, está todo planificado. Las compañías de ahorro y préstamos chilenas tienen problemas, por lo tanto, apliquemos el de presión para que cierren. Lee esto, punto 2. Punto 3, les retiramos toda ayuda técnica. Claro, ahí está. Retirémosle toda la ayuda técnica, ¿ya?, a las sucursales chilenas y no les prometamos nada para el futuro, ¿ya? Para que así las sucursales chilenas cierren, ¿ya?
Otro. Esto es una conversación, hay muchas que ustedes pueden buscar, son inacabables. Con Nicole. Me la juego por Nicola, ¿eh? Nicole. Ya. Hola, Nicole. Ahí está. Esto. Seguimos. Y la otra es una conversación de Nixon con su asesor directo, Kissinger. Ahí está. ¿Ya? Y esta es una conversación que tiene en el 71. Y dice, oye, sí, imagínense así, imagínenselo sentado en el salón oval, que salen las películas, conversando, y Nixon le dice a Kissinger, decidí remover a Allende. Ah, claro, sí, ningún problema, saqueó nomás ese presidente porque es socialista. Yo así me lo imagino, ¿ah? ¿Ya? Entonces, miren, empiezan a proponer, sí, un golpe de Estado, estaría súper bueno, ¿ya? Dice, hay que desarrollar acciones en su contra. Sí, también, ¿por qué? Porque está amenazando los intereses de Estados Unidos, recordemos, nacionalización del cobre, ¿cierto? Amenaza a la economía de Estados Unidos. ¿Ya? Y dice, Estados Unidos finalmente encontró un tipo al que podemos golpear. Por fin encontramos un gobierno socialista al que se pueda golpear, ¿ya? Por lo tanto dice, entréguenme un plan, los voy a golpear. Todo vale en Chile, golpeen sus traseros, ¿ok? Ya. ¿De dónde está extraído esto? Hay un informe buenísimo, súper interesante al respecto, pues si tienen que hacer un trabajo en la U, que se llama, usted no, Nelson, probablemente no, ya, que se llama Informe Church, así como iglesia en inglés, Church, ya, Informe Church, que es un senador norteamericano que sacó a la luz todo esto, todos estos documentos, las conversaciones que tenía Nixon acerca de Chile, ya, de su plan de intervención. Y esto, por supuesto, también intervención llevada al extremo. Recordemos que Estados Unidos, vía la CIA, ¿cierto? Esta agencia de informaciones, ¿ya? Le paga a Paz y Libertad para que Paz y Libertad intente secuestrar al general Schneider, pero fracasa en su intento y lo matan, ¿ya? Lo matan, lo asesinan. ¿Se acuerdan para qué? Era para, permiso, voy a ¿ya? Lo intentan secuestrar, lo intentan secuestrar para evitar que Allende llegara al poder y fracasa. Y el presidente Allende igualmente llega al poder, ¿cierto? Ahí dice Patria y Libertad, el grupo radical de derecha, porque el de izquierda, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ya. Vamos con factores políticos, vimos lo económico. Con lo económico estamos, ¿cierto? Yo creo que ustedes acuérdense de la leche, 520 y listo. Y nunca más en la vida, yo creo que el profe repitió tantas veces la historia de la leche, más el número 520, que no se les va a olvidar nunca. ¿Ya? Ya. Pero vamos ahora con los factores políticos. ¿Qué es lo más interesante acá? Hay dos proyectos contrapuestos. ¿Pero cómo, profe, dos proyectos contrapuestos? ¿Cómo puede ser eso, dos proyectos contrapuestos? Claro. El presidente Allende llegó al poder. Ya, sí, yo soy el presidente, traigo mi revolución, mi proyecto, mi programa, sabor a empanada y vino tinto, ¿ya? Pero recordemos, no se me olvide, esto no va a ser Cuba, no va a terminar a balazo, ¿ya? Esto no va a ser un proceso revolucionario donde vamos a llegar más al pueblo y sí, viva la revolución, compañeros. No, no va a ser así, ¿ya? Esto va a ser de manera gradual, incluso les decía, los gradualistas, ¿ya? Es una reforma, pero moderada. Pero había otro sector del mismo gobierno del presidente Allende que sí, lo apoyaba, pero le decía, presidente, no, usted está equivocado, hay que radicalizar este proceso, ¿ya? ¿Y sabe lo que hay que hacer, presidente? Ya aquí viene la locura. Hay que armar al pueblo. Hay que armar al pueblo. Usted tiene que entregarle armas al pueblo, ¿ya? ¿Para qué? Para que el pueblo enfrente a quién. ¿Alguien se le pasa por la mente para que el pueblo enfrente a quién? A balazo. Esta es la locura, ¿ya? Era para que el pueblo enfrentara a balazo a las Fuerzas Armadas, ¿ya? A las Fuerzas Armadas, por medio de una guerra civil, ¿ya? Por medio de una guerra civil, se llevara a cabo la revolución. Tal cual, si se dan cuenta, tal cual como en Cuba, ¿ya? Tal cual como en Cuba, ¿ya? Esta es la locura, y ese era el sector radical del gobierno Allende. Por lo tanto, hay una fractura, hay dos proyectos dentro de un mismo proyecto, pero que son contrapuestos, ¿ya? Por otro lado, ¿se acuerdan que en la primera diapositiva de la clase pasada
vimos que la democracia cristiana le decía, presidente, yo lo voy a apoyar, pero fírmeme aquí este papelito de las garantías constitucionales, ¿se acuerda de eso? ¿Sí? Ya. Bueno, pero pasa el tiempo, 70, 71, 72, llegamos a 73, y la democracia cristiana le dice, presidente, usted está pasando por sobre ese papel que nos firmó, las garantías constitucionales, por lo tanto nosotros ahora vamos a girar a la derecha. Muy desea, muy democracia cristiana. Giran a la derecha, ¿ya? Y se unen a la oposición. O sea, como decimos en Chile, se dieron vuelta a la chaqueta y crean la Confederación de la Democracia, CODE, para hacer oposición ahora. Miren, oposición al proyecto del presidente Salvador Allende. Bien. Tercero, la Cámara de Diputados, yo creo que ustedes saben de esto. La Cámara de Diputados acusa al presidente Allende. Ya saca más que acusar, saca una declaración, ¿ya? Saca una declaración, un comunicado y acusa al presidente de haber fracturado, quebrado la democracia, el orden institucional. Lo acusan de ser un presidente inconstitucional, ya un presidente ilegal que ha pasado por sobre todos los derechos y libertades fundamentales del pueblo. Y esto ya va tomando cada vez tiene más olor, sabor y forma a Guerra Civil de 1891. Cada vez esto se parece más, si se dan cuenta, al caso Balmaceda, ¿cierto? Para los que conozcan del tema, yo creo que lo vieron en el colegio. Cada vez esto se va apareciendo más, ¿ya? Por lo tanto, es declarado inconstitucional, ¿ya? Inconstitucional por la Cámara de Diputados del gobierno del presidente Allende. ¿Bien? Bien. Otro problema, cada vez esto se pone más grave, ¿cierto? El tanquetazo. Nelson, ¿se acuerda de esto? No, Paula, el tanquetazo no es que hayan pescado un tanque, sino que voy a explicar. En junio del 73, un pequeño grupo del ejército, pero pequeño, se subleva al mando de un teniente coronel, ya que es un grado alto, pero que, miren, de arriba para abajo viene general, coronel y después teniente coronel. ¿Ya? Sí, un teniente coronel. Roberto Super, que venía de una familia de militares, pero como la guerra de independencia. Se subleva, y son 16 tanques los que se sublevan. Muy temprano en la mañana, la gente ve que de un regimiento salen unos tanques que van por la calle, o sea, imagínense este paisaje, tanques por la calle, pasan a echar petróleo, ¿ya? Esto es real, ¿ya? Pasan a echar petróleo, pagan por el petróleo, esto es muy raro, La gente veía que los tanques andaban por la calle y los tanques se van acercando a la moneda, porque la intención de ellos era dar un golpe de Estado, tomar detenido al presidente Allende y que el resto de las Fuerzas Armadas se plegara a esta sublevación. No resulta porque no le avisaron a nadie, no fue planificado, fue totalmente espontáneo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas que estaban ahí en Santiago rápidamente apagan ese intento de sublevación, porque no había sido coordinado. Y se logra, incluso de una manera bastante poco violenta. El comandante en jefe del ejército, ¿ya? Acompañado de 2 personas más, un sargento y un mayor, dicen, acompáñenme, y están los tanques allá. Están los tanques a unas cuantas cuadras de distancia, ¿ya? Y el comandante jefe del ejército va para allá y habla con cada uno de los comandantes de los tanques y les dice, ríndase, y los tanques se van rindiendo. Porque no había muchas ganas de llevar a cabo la operación. Solamente tiene problemas con un tanque y el tanque también es eliminado, ¿ya? El resto de los carros blindados escapan y finalmente son detenidos, ¿ya? Son detenidos. Por lo tanto, el tanquetazo, si bien fracasa, después nos vamos a dar cuenta que es un primer intento. ¿Y qué es lo que logra este primer intento? Algo súper importante. Yo creo que algunos ya lo están pensando. Sirve para probar cómo reacciona el gobierno ante un intento de golpe de Estado. Por otro lado, sirvió para probar, porque esto lo vamos a ver después, sirve para probar qué tan armado está el pueblo, este grupo radical que está ahí arriba, ¿cierto? ¿Qué tanta capacidad con armamento tenía el MIR, por ejemplo, ¿cierto? Y todo este pueblo armado que se pensaba, poco menos que toda la industria estaba completamente armada. Y vino el tanquetazo y resulta que nadie reaccionó. Los que reaccionaron fueron las mismas Fuerzas Armadas. Pero no
no hubo hordas de pobladores armados o con palos, con tridentes y uno que otro AK-47 saliendo a la calle, no pasó nada. Solamente fueron las Fuerzas Armadas las que reaccionaron. ¿Bien? Tanquetazo, junio del 73. ¿Cuánto está faltando para el golpe de Estado? 2 meses ya. 2 meses ya. Ya. Y cada vez esto se pone más color de bichito con antenas. ¿Bien? Miren. Como se produce el tanquetazo, ya, el presidente Salvador Allende dice, ¿cómo puedo controlar esto? Fuerzas Armadas. Voy a colocar generales en los ministerios, en 5 ministerios. Esto es la locura, no sé. Oye, imagínense el día colocar militares. Imagínense hoy colocar al comandante en jefe del ejército en el Ministerio del Interior, porque eso fue lo que pasó. Colocó al comandante en jefe del ejército en el Ministerio del Interior y a otros generales en otros ministerios. Bueno, ¿y cómo reaccionan las Fuerzas Armadas? Oiga, general, usted, el presidente Allende, lo nombró ministro, ¿sí? Usted nos traicionó. Eso es lo que pasa. General, usted nos traicionó. Usted está colaborando con este gobierno que no es amigo de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué usted aceptó ser ministro? ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque ese general, quizás les suena el nombre, ¿sabe cuál es el apellido? El general Prats. Quizás les suene. Después va a ser asesinado. ¿Ya? Después va a ser asesinado. ¿Ya? El general Prats. ¿Ya? Ya. Entonces él es nombrado ministro junto con otros generales, acepta, pero es acusado de colaborar con el gobierno de Allende. Por lo tanto, dura muy poco y renuncia, ¿ya? Renuncia al cargo de ministro y los otros generales también. Y aquí, como ustedes ya leyeron, es donde los planetas se alinean. Porque el general Prats es nombrado ministro, es acusado de colaborar, por lo tanto, renuncia. ¿Y cómo renuncia? Hay que nombrar a otro comandante en jefe del ejército. ¿A quién nombran? Al general Pinochet. Y ahí se produce la alineación de planetas. ¿Por qué? Porque el general Prats siempre fue leal al presidente Allende. Por lo tanto, si él hubiese seguido siendo el comandante en jefe del ejército, quizás nunca hubiese permitido una sublevación. ¿Bien? Ya, ahí está, miren. Por un lado, presidente, esto es los dos proyectos contrapuestos. Por un lado, el presidente Allende, ¿cierto? Con los partidos que lo apoyaban, ¿ya? Pero, ¿cómo lo caracterizamos? Cambios graduales, consensuados, usar el mismo aparato democrático del Estado, las mismas instituciones, para generar los cambios. Y así evitar una guerra civil, no al estilo cubano por ningún motivo, ¿cierto? Y además tenía una posición reformista. Esa eterna pregunta, ¿reforma o revolución? ¿Ya? Él decía, sí, una revolución, pero a la chilena. ¿Ya? A la chilena, no a balazos, no al estilo cubano. ¿Bien? Por otro lado, el otro sector que sí apoyaba al presidente Allende, pero que tenía una visión del mundo muy distinta. Y esto era principalmente liderada por el MIR, la bandera del MAPO, la del Partido Socialista, Izquierda Cristiana y MIR. Paula, ¿se recuerda lo que significaba MIR? Ya. Movimiento Izquierdista Revolucionario. Y era muy, pero muy radical. Ya esta gente iba marchando por la calle. ¿Yo Machuca? Machuca, ¿la vio? Sí. Y ahí se ve, ¿cierto? ¿Yo Machuca, Paula? ¿No? Ya. Bueno, en Machuca se ve. ¿Ya? Ahora, esto era mucho más violento que en Machuca. Esto, mucho más violento. Esta gente caminaba por la calle, iba marchando y gritaban: pueblo, conciencia, fusil. Mir. Ya, eso era lo que cantaban. Y lo otro que cantaban era avanzar sin transar. Sin transar. No vamos a conversar con nadie. No vamos a conversar con nadie. ¿Ya? Porque nuestro proyecto revolucionario y armado por la vía revolucionaria y armada es el que tiene que triunfar. ¿Ya? Y miren esta otra, ¿no? La segunda. Así comienzan a aparecer los titulares. Renuncie, hágalo por Chile. ¿A quién se están dirigiendo? Al presidente. Al presidente. ¿Ya? Última imagen aquí abajo. La tenemos. Ese caballero que está ahí es el general Prats. El día del tanquetazo. Él así llega
al momento de la sublevación y así, acompañado del general Pinochet y de otra persona, van rindiendo los tanques. Vestidos así, de esa forma. ¿Ya? Y ese caballero que está ahí, general Augusto Pinochet Ugarte, cuando todavía no era comandante en jefe del ejército. Entonces Prat va a ser nombrado ministro, va a ser acusado de colaborar, para ustedes este caballero que está ahí, miren, ese, va a ser acusado de colaborar, ¿ya? Por lo tanto va a renunciar, y como renuncia, este caballero que está ahí, para ustedes el que está ahí, general Pinochet, nombrado comandante en jefe del ejército. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Cómo van pasando las cosas? Súper, entonces, ya. ¿Qué sigue después? Por supuesto que hay factores sociales. Esto, todo rebota, todo cuando yo abro una Coca-Cola agitada, ¿hacia dónde chorrea todo? Abajo, ¿cierto? Abajo. Los políticos, los militares, no son a los que les cae toda la espuma. Normalmente a los que les cae toda la espuma somos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, hay factores sociales. Bien. Surgen grupos paramilitares. Voy a seguir con Machuca, ojalá la vean, ojalá la mayoría la haya visto. Ahí se ve, surgen grupos paramilitares. Por un lado, el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿cierto? MIR, es un grupo muy radical, que surge en los 60, ¿ya? Su miembro fundador es el padre del actual candidato a presidente de la República, Marco Enrique Minami. Ese es el fundador del MIR, Miguel Enríquez, ¿ya? Y que tiene una propuesta armada para llevar a cabo los procesos revolucionarios, ¿ya? No solamente está el MIR, hay otros movimientos que también asesinaron, por ejemplo, a un ex ministro de Freire. En Santiago hay una rotonda que se llama Pérez Sujovic, ¿ya? A ese caballero también lo asesinó un grupo de izquierdas. ¿Sí? Sí, claro que sí. Sí. Miren, brillante. Y por otro lado, el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Patria y Libertad de derecha. Arriba es el grupo de izquierda radical y Patria y Libertad es el grupo de derecha radical. Que también, por supuesto, tiene una propuesta armada. ¿Por qué? Porque como es nacionalista, hay que defender a la patria, hay que defender la república y hay que impedir que a Chile llegue el castrocomunismo y el socialismo y todo el proyecto de la Unión Soviética. ¿Cómo se defiende esto? También, por la vía armada. ¿Cómo andaban vestidos típicamente? Con casco, con un palo, ¿ya? Siempre con banderas chilenas y con un símbolo bastante particular que ya vamos a ver. Por otro lado, ¿se acuerdan cuando les mencioné cómo iba a terminar esto de la reforma agraria? Bueno, esto luego se sale de control. Y como el proyecto del presidente Salvador Allende buscaba terminar con todo el latifundio, terminar con la propiedad privada, ¿ya?, de la tierra, ya terminar con eso, por lo tanto ahora la propuesta es la toma violenta de fondos. ¿Auspiciada por quién? Por el MIR. ¿Ya? Por el MIR. Y se van a producir tomas de fondo muy violentas que terminan con muertos y heridos, donde los campesinos, armados por el MIR, ¿ya?, controlados por el MIR, simplemente toman ese fondo, toman el latifundo y se lo quitan a sus dueños. Por lo tanto, están pensando ustedes en que hay una extrema violencia en la calle, porque esa primera polarización política ahora es social, ¿ya? Si ustedes ven videos de la época, que hay muchos en YouTube, con protestas en la calle del 73, se van a dar cuenta que allá, dos bandos, imágenes blanco y negro, la calle, balazos, mucha violencia, pero los de allá, los del bando de allá, son civiles, y los del bando de acá, ¿qué son? Civiles. ¿Y dónde están los carabineros? No están, porque la polarización en la calle es entre estos dos bandos. El de aquí, vamos a pensar que está en mi mano derecha. El de aquí, el de la derecha, ¿qué le gritaba al de acá? Como Nacho, come guagua, upeliento porque Unidad Popular, upeliento, ¿ya? Como Nacho, come guagua, upeliento, ya. Y el de aquí, ¿qué gritaba para allá? Momio, pero ¿qué decía? Las momias al colchón, los momios al paredón. ¿Ya? El momio era el de derecha, que no quería que cambiara nada, por lo tanto, las momias al colchón deben ser violadas, los momios al paredón. Fusilémoslo.
O sea, eran enemigos irreconciliables. Muchas veces las fracturas se producían dentro de una misma familia. ¿Cómo pasa en las guerras civiles? ¿Cómo pasa en las revoluciones? Dentro de la misma familia, diferentes opiniones. ¿Ya? Por lo tanto, la policía se ve sobrepasada y no puede controlarlo. Y esto es todos los días. O sea, no hay evento familiar con una botella de vino tinto entre medio que no termine mal. ¿Ya? No hay evento en la calle que no termine mal. ¿Ya? Mínimo a cómo. ¿Ya? Y de esto hay videos, hay muchos videos de la época que parte con una pequeña diferencia de opinión, una entrevista en la calle y se armaba la pelea. ¿Ya? Por supuesto, todo esto va a causar un gran malestar general. Todos los factores económicos, o sea, no puedo llevar la comida a mi casa. Los factores políticos, si los políticos no se ponen de acuerdo, esto cada día va peor. ¿Ya? Y por último, esto va a terminar en un gran malestar general de la población por todos los factores que he mencionado. Miren, hay una fuente que quizá habían leído con otros profes, estoy seguro que sí, estoy seguro que otros profes se la mostraron, ¿ya? Ya. Esto se le hace. Hay un congreso socialista, o sea, el Partido Socialista se junta, un congreso. En 1967 se juntan sus directivos, muchos de sus integrantes, y escriben cuál es su visión de futuro de este proyecto socialista. Lo dejan por escrito. El Partido Socialista se declara marxista-leninista. Pensemos que son hijos de su tiempo. ¿eh? Hoy día quizás todos los socialistas tienen tarjeta de crédito. ¿Cierto? Ya. Vamos a instalar el Estado revolucionario, dice. Ya, sí, hasta ahí, sí. Ya, vamos a liberar a Chile del retraso económico. Y ahí vamos a construir un socialismo. Ya, sí, sí. Pero miren el punto 2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Es legítima. Lo declaran, lo dejan por escrito. Eso está en PDF y lo pueden buscar hasta el día. ¿Ya? Listo. Y constituye la única vía para tomar el control político. Esto es la locura. Y es el 67. O sea, ahora entendemos por qué pasó lo que pasó. Solo destruyendo el aparato burocrático, o sea, destruyendo el Estado, y el aparato militar, o sea, las Fuerzas Armadas, lo que yo les había dicho, destruir a las Fuerzas Armadas, de este Estado burgués, o sea, de este Estado capitalista, se puede consolidar una revolución socialista. ¿Cómo? Ahí está claro, a balazo. Y miren, por favor, el punto 3. Las formas pacíficas o legales de lucha, o sea, la vía democrática, no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada. O sea, sí, los vamos a ocupar, pero son solo un complemento. ¿Qué es lo que de verdad va a generar el cambio? Los balazos. Los balazos, o sea, esto hay que leerlo así. Ahora, profe, pero usted se cargó para un lado, y el otro lado, ahí está. Manifiesto nacionalista de Patria y Libertad. Y esto es el 70, esta es la respuesta, ¿cierto? Ya. Es el lado de la derecha. Y aquí, si bien no es tan explícito en que esto va a terminar a balazo, yo le aseguro que la intención es la misma. ¿Cuál es su visión de futuro? Un gobierno autoritario, ya está, ¿cierto? Un gobierno autoritario, eso no se logra lanzando pétalos de flores, ¿cierto? Que restituya la autoridad. Otro, un pueblo con responsabilidad colectiva y disciplina social. ¿Cómo logramos la disciplina social en un pueblo? A palo, si con leyes yo puedo escribir todas las leyes que quiera, pero no voy a lograr disciplinar un pueblo, ¿ya? Y por otro lado, en cuanto al sistema económico, si bien proponen un libre mercado, son bastante más corporativistas. ¿Alguien se acuerda qué sistema político, social, económico, totalitario propone un modelo económico corporativista? Italia, 1922, fácil. El fácil. Claro, ¿ya? Entonces, ahí está. Esto es el camino que se estaba pavimentando hacia el precipicio, ¿ya? O sea, ahí está, eso es. Bien, Patria y Libertad, sus ideas de derecha, ¿cierto? Radicales de derecha, y por otro lado, el Congreso Socialista, sus ideas muy radicales de izquierda, ¿ya? ¿La habían visto? ¿La conocían? Ya. Ahí tenemos, ¿cierto? Esto que les conversaba antes. Esa es la toma de un fondo. ¿Ya? La toma de un fondo. Ahí está la bandera del MIR. Para ustedes aquí,
¿cierto? La toma de un fondo, acá, ¿cierto? La bandera del MIR, ahí hay un lechero, que no alcanzo a decir lo que dice, a ver lo que dice, y un fusil, ¿cierto? Ahí hay un fusil, y ahí está la cara de un personaje que ustedes conocen. Nelson, esta es la bandera del MIR, ¿cierto? La toma del fondo, una bicicleta, una gallina parece, ¿ya? Y ahí hay un fusil dibujado, ¿cierto? Un cartel con un fusil, ¿cierto? Ahí, algo hay ahí. Y ahí está don Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, ¿cierto? ¿Ya? Líder de la Revolución Cubana, que también peleó en Angola, en África, también peleó en Bolivia y ahí murió, ¿cierto? Murió en Bolivia. Ya. Entonces, aquí ya estaba muerto. En ese momento Che Guevara ya estaba muerto, pero bueno, su recuerdo como líder revolucionario, ¿cierto? Prevalece. ¿Alguien ha leído alguna carta del Che Guevara enviada a su padre en sus casas? ¿Y que se quedaron con el bando? ¿Y se quedaron con el bando? ¿Pero cómo se quedaron con el bando Patria y Libertad? Ah, a ver si aquí le ilumino el camino. Lo que pasa es que Nicole me dice, ¿y se quedaron con el bando Patria y Libertad? Mire, cuando vino el golpe de Estado, ya el 11 de septiembre del 73, Patria y Libertad dijo misión cumplida. Ya dijo misión cumplida, logramos lo que queríamos, se disuelve Patria y Libertad. Ya, a lo mejor ahí le queda claro lo que pasa posteriormente. Porque recordemos que una de las indicaciones de la Junta Militar de Gobierno inmediatamente es suprimir todos los partidos políticos, todos los movimientos políticos, de izquierda y de derecha, todo eso se acaba. Ahí respondo un poco, Nicole. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, listo. Muchas gracias. Él es el papá de Neo, Miguel Enríquez. La otra leyenda, crear, poder popular, así cantaba. Ya, y ese es el símbolo, ¿cierto? La araña de Patria y Libertad. ¿Por qué era ese el símbolo? Porque era, así es una cadena, ¿cierto? Así es una cadena. En cambio, así es una cadena rota, es la libertad. Ese es el simbolismo. Así sería el eslabón de una cadena. Pero así, claro, es el eslabón de una cadena, pero está roto. Por lo tanto, es la libertad. ¿Ya? Eso es. Bien, y arriba es Patria y Libertad. Ahí está con sus típicos cascos, sus bastones, los palos, ¿cierto? Y también siempre banderas chilenas en sus marchas y protestas. Bueno, y el desenlace, ¿cierto? Que es lo que menos voy a tocar, pero ya todos lo conocemos. Se comienza a configurar, a planificar una conspiración golpista a cargo de la Armada, almirante José Torillo Merín, ¿ya? Y él involucra al resto de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Se aprovecha esa operación, UNITAS, una operación ya que se hacía en conjunto pacíficamente con los Estados Unidos, donde se hacían juegos de guerra, vinieron buques norteamericanos como todos los años, y ahí se planificó. Ya, ahí se planificó. Por lo tanto, el 11 de septiembre, día martes de 1973, las Fuerzas Armadas inician el levantamiento en Valparaíso, puerto que se controla muy rápidamente. El presidente Allende, desinformado, se dirige rápidamente a La Moneda, escoltado solo por el GAP, Grupo de Amigos Personales, ¿cierto? Su guardia personal. Ellos deciden no rendirse, a pesar de que se le combina rendición, y La Moneda es bombardeada, ¿cierto? Por la Fuerza Aérea de Chile, con aviones Hawker Hunter, le disparan cohetes, La Moneda es bombardeada, ya no puede seguir resistiendo, hay una escasa resistencia, el presidente le dice a todos sus seguidores, a sus guardias, a todos, que salgan de La Moneda, que se rindan, y que él no se va a rendir. ¿Ya? Y que él no se va a rendir. Me han preguntado a mí muchas veces cómo estamos seguros de que se suicidó y no lo mataron, porque el presidente se queda, salen todos, y su médico personal se devuelve porque quiere ir a buscar su máscara antigases. Cuando se devuelve, escucha, él dice 2 o 3 balazos. Va a ver al presidente Allende y el presidente está sentado ya con la bóveda craneana destruida. ¿Qué dice él? Así que como escuchó 2 o 3 balazos, el fusil que le había regalado Fidel Castro estaba en automático. Por lo tanto, él se sienta, coloca el arma debajo de su barbilla y se dispara. Como estaba en automático, salió más de un disparo. ¿Ya? Salió más de un disparo. Lo dice su propio médico personal. ¿Ya? O sea, ¿por qué se suicidó? Es súper interesante esa pregunta. Yo lo explico así, pero es mío. ¿Ya? Es mío. No bibliográfico. Ya.
cuando sus amigos, que después son entrevistados, ¿ya? Son entrevistados, les preguntan algo similar a esto, ellos dicen que en los últimos días de Allende, o en los últimos meses, siempre que conversaban, Allende decía, yo no voy a entregar el poder, pase lo que pase. Y les decía, mira, tócame. ¿Para qué quieres que te toque, Salvador? Pero tócame. Ya, lo tocaban y él siempre decía, carne de estatua. Van a haber estatuas mías por todo el mundo. O sea, él ya tenía premeditado, ¿cierto?, que de ninguna manera se iba a rendir. Ahí ya está claro, ¿cierto? Por otro lado, yo creo, y esto es más personal todavía porque no tengo ninguna evidencia, que él había leído a Balmaceda, había leído su testamento político, ¿ya? Y había leído y estudiado todo el proceso de Balmaceda en 1891. Sabemos que hubo una guerra civil con más muertos que la guerra del Pacífico, que terminó muy mal, y que el presidente Balmaceda esperó hasta el día que su gobierno terminara para suicidarse. Por lo tanto, él dijo, voy a seguir ese ejemplo. Además que el presidente Balmaceda había tenido problemas muy similares a los que había tenido el presidente Salvador Allende. Yo creo que hay una explicación posible. Yo también tengo una visión personal en ese sentido, porque mi mamá decía que no se podría haber suicidado. Yo decía que yo lo veía como mejor morir con honor en las manos de lo mismo que morir en las manos de Pero claro, pero por supuesto. Yo encuentro toda la razón. Sí. Él dejó de ser el presidente Allende, o sea, murió el hombre, nació la leyenda, el mártir. Y es alabado en todo el mundo por ser tan idealista, más que por su gestión. Interesante. Bueno, el presidente Allende se suicida, asume una Junta Nacional de Gobierno, una Junta Militar de Gobierno, corrijo, y comienza la dictadura militar. ¿Bien? Ahí la tenemos, ¿cierto? Así vemos al presidente Allende el día del golpe de Estado, vestido de tuit, con un arma bajo el brazo, ¿cierto? Ese es el bombardeo de La Moneda, y posteriormente las personas que fueron sacadas de La Moneda se entregaron prisioneras e inmediatamente fueron detenidas. ¿Bien? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias? Inmediatas. ¿Ya? Muy rápido, podemos partir desde aquí a la siguiente clase. Inmediatamente comienza un toque de queda. Así como el de ahora, inmediatamente hay toque de queda, ¿cierto? Comienza un estado de excepción, ¿cierto? Un estado de sitio prácticamente. Se suprimen todas las libertades fundamentales, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de movimiento, de tránsito, de reunión, no, todo el mundo en sus casas, ¿ya? Se suprimen las libertades fundamentales. Comienzan las detenciones masivas, ¿ya? En los edificios de gobierno. Oiga, ¿usted era el alcalde? Sí, al camión. ¿Usted era la presidenta de la Junta de Vecinos? Sí, al camión. Cuando me refiero al camión, detenido con los militares, los carabineros, inmediatamente, ¿ya? Todos los adherentes al gobierno del presidente Allende inmediatamente detenidos. Todas las autoridades políticas, los gobernadores, los presidentes de los sindicatos, los rectores de las universidades, todo aquel que fuera pro Allende inmediatamente detenido. Muchas veces inmediatamente comenzaron las ejecuciones sumarias, es decir, sin juicio, ¿cierto? Por ejemplo, Víctor Jara fue asesinado muy poco tiempo después, ¿ya?, del golpe de Estado. Algunos, los que pueden, ¿cierto?, se exiliaron, se fueron a otros países. Ante la amenaza, las poblaciones más vulnerables fueron intervenidas, ya que pensaron que en esos lugares era donde había más gente a favor del presidente Allende, ¿ya? Se disuelve el Congreso, o sea, imagínense eso, se disuelve el Congreso, como ya le decía a Nicole, se suspende toda actividad política, se acaban los partidos políticos, y además hay un apagón cultural. Y esto yo lo explico así. Cuando yo era chiquitito, hubo un acto en mi colegio folclórico, como siempre, y se quería hacer a unos niñitos colocarle manta, charalgo, barba y que cantaran. No se permitió. ¿Por qué? No. ¿Si la falló? Inti-Illimani, y ya. No, pues esa música es... No. Claro. Entonces, no, ¿cómo que esos niñitos van a...? No. Entonces, ¿qué había en ese tiempo? Yo me acuerdo, yo lo viví. Todo era militar. Los desfiles militares, en el colegio ponerse así como soldados, poco menos, celebrábamos el 11 de septiembre, era el Día de la Liberación Nacional, todas las películas giraban en torno al ejército, el acto giraba en torno al ejército. ¿Bien? Y ahí tenemos a las personas que integraron la Junta Militar.
¿ya? De izquierda a derecha, ahí están mencionados. ¿Bien? Y ahí terminamos con esa fuente, ¿ya? Este es el primer bando de la Junta Militar de Gobierno. Voy a rescatar un punto, o dos. Dice, el presidente debe proceder inmediatamente a la entrega. Ya, inmediatamente a la entrega. Las Fuerzas Armadas, evitar que el país siga bajo el yugo marxista. O sea, está claro, ¿cierto? Está súper claro. Restaurar de nuevo el orden. Los trabajadores van a mantener todas sus conquistas. La radio, la libertad de prensa en general, vean aquí, se acaba. De lo contrario, castigo aéreo y terrestre. Van a ser bombardeados. Radio Magallanes bombardeada después del famoso discurso del presidente ayer. ¿Ya? ¿Y quién firma esto? La Junta Militar de Gobierno. O sea, de esta manera, entonces, identificamos, caracterizamos cuál fue el desenlace de este gran proceso que acabamos de ver. ¿Bien? Ahí tenemos nuestra síntesis, la moneda rodeada por infantería del ejército y carabineros. ¿Qué les parece? Terrible. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Yo creo que quedó bastante claro en la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe, dice Javiera. Ya. No, profe.